podamos estar juntos. Qué bueno verle. Y verle entre semana es todavía mejor. Qué bueno que pudo apartar este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Me gustaría que me acompañara ahí al libro de Hechos, capítulo 8, hermanos, por favor. Hechos capítulo 8. Verso 36, 37, hasta el 38. Dice el verso 36, sígalo con su vista, yo lo leo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta ahí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos el poder acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que el día de hoy están aquí, se acercan a ti el día de hoy. Señor, te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu el día de hoy, y podamos, Señor, el día de hoy salir edificados, sobre todo porque hemos comprendido tu palabra y Señor, hemos escuchado tu voz el día de hoy. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El capítulo 8 del libro de Hechos es un capítulo que nos enseña y nos muestra algo muy importante. Si pudiéramos nosotros el día de hoy darle un título a lo que vamos a ver el día de hoy y encerrarlo en ese título, sería el ejemplo que muestra la Biblia de un verdadero convertido y uno que finge. Yo creo que usted, al estar meditándolo, el ejemplo que nos pone el libro de Hechos y el autor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es acerca de dos personajes en realidad. Son dos personajes centrales, aunque aparecen más personajes, pero en realidad se centra en dos historias. Por un lado tenemos a Simón el mago y por otro lado tenemos al eunuco. Aparecen en medio de estas dos historias tanto Pedro y Juan en el lado de Simón el mago, y por otro lado aparece Felipe, que es el que ministra a este eunuco. ¿Sí? Hay cosas alrededor que podemos ver, que me gustaría solamente tocar y poner algunos puntos para que podamos ver sobre dónde estamos parados a través del capítulo 8. El capítulo 8, hermanos, comienza de esta manera en el verso 1 y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y entonces vemos una persecución, ¿no?, en Jerusalén. Esto significa que los estaban persiguiendo de muerte. Y eso es muy importante y muy interesante que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué? Porque sin duda la iglesia se estaba estableciendo en Jerusalén. Y entonces
nos muestra que a través de la muerte de Esteban y a través de, aquí aparece Saulo, que a la postre vemos y entendemos que es Pablo, pero que aquí dice que estaba persiguiendo. De hecho, el verso 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces era algo fuerte que estaba pasando en ese lugar. Pero no debemos olvidar, hermanos, lo que menciona Dios o Jesús en el capítulo 1 del libro de Hechos, en el verso 8, y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, cuando vamos al capítulo 8, vemos que se gesta toda esta persecución contra los hermanos de la iglesia, ¿no? Para aquellos que piensan que a la iglesia de Cristo, una verdadera iglesia de Cristo, todo le tiene que ir bien y no va a pasar absolutamente nada y todo va a ser miel sobre hojuelas y va a haber prosperidad, abundancia en todo momento. Vamos a la Biblia y nos muestra esta situación de una iglesia que está firme en Dios, con conocimiento de Dios, un Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo, pero fue muerto por esa fe, sosteniendo esa fe hasta el final. Ahora vemos una persecución de la iglesia y vemos que son esparcidos. Y entonces vamos al verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿qué propósito vemos aquí? ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir esta persecución? Que el evangelio se extendiera y se llevara a otras regiones. Ahora, tenemos que entender, seguramente, hermanos, si no hubiera sido de esta manera, ellos no hubieran salido. ¿Sí me explicó? Entonces tuvo que venir esta situación para que estos hermanos fueran esparcidos y donde quiera que iban predicando el evangelio. Y qué interesante, ¿no le parece? Aparte de todo, personas que son expulsadas de su lugar, perseguidas por su fe, que tienen que emigrar y salir de donde ellos radican, pero son personas que independientemente de lo que están pasando, siguen predicando del evangelio, siguen abrazando esa fe por la cual son perseguidos. ¿No le parece algo que continuamente vemos en el libro de Hechos? Ejemplo, Pedro y Juan no estuvieron predicando el evangelio, no sanaron al cojo que estaba afuera del templo, y por esa sanación fueron hasta la cárcel, y en medio de la cárcel y del concilio no estuvieron predicando esa fe. Fueron encarcelados, hermanos, ¿sí o no? Y aparte de que fueron encarcelados y fueron azotados, estaban orgullosos y se sentían dichosos de haber sido maltratados en el nombre de Cristo. Pasan los capítulos y vamos con Esteban, un hombre que, a pesar de que lo estaban apedreando y matando, ora por estas personas y les dice: no les tomes en cuenta esto, Señor. Y ora por ellos, a pesar de que estaba siendo muerto por ellos. Y ahora vemos a personas que son expulsadas del lugar donde viven por su fe y siguen predicando el evangelio donde quiera que ellos vivan. Hermanos, ¿quién está obrando en medio de esto? Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál sería? ¿Milagros, sanidades? ¿Puede actuar así? Claro, Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Pero si algo se está manifestando en el libro, en cada persona. ¿Se acuerda cuando Pedro le cuenta a la iglesia, le cuenta a la iglesia que fue encarcelado, ¿no? O sea, a ver, alguien que me diga, ¿recuerda qué hizo la iglesia? Se puso a orar, ¿no? Pero ¿qué le dijo a Dios? Danos de nuevo, ¿para qué? Para seguir predicando el evangelio.
Si hay algo que nos muestra el libro de Hechos sobre la llenura del Espíritu Santo, déjeme decirle que no es los milagros, los prodigios, las señales portentosas. Si algo se va repitiendo en cada persona, es el compartir la palabra de Dios, el abrazar la fe, el abrazar el evangelio, el conocimiento de Dios, y el que a pesar de las circunstancias que se estén viviendo, son personas que viven en fe, son personas que viven valientemente, que siguen predicando el evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero en medio de cada una de estas historias hay falsedad también, hay hipocresía también, hay gente que quiere aparentar, como por ejemplo Ananías y Zafira. No quisieron aparentar, no vendieron uno de sus terrenos, sustrajeron el dinero y una parte la entregaron a los apóstoles y dijeron: trajimos todo. ¿Y no fueron muertos por eso, hermano? ¿Por qué? Porque para Dios, yo le decía hace 8 días, el evangelio, el reino de Dios, su reino, no es un juego. Es una situación de vida o muerte. O sea, ¿a qué me refiero? Una persona que está dentro del reino de Dios es una persona que ha recibido una nueva vida. Y una persona que está fuera del reino de Dios, la misma palabra de Dios nos dice que es una persona que está viviendo en muerte. Entonces toma trascendencia cuando vemos el capítulo 8. El evangelio se extiende, hermanos. Verso 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo ¿qué? Las señales que hacía. Verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que eran sanados. Y yo quiero que usted entienda algo aquí, ¿sí? Porque seguramente habrá quien diga: pero es que sí existían los milagros y los prodigios. Claro que sí, no podemos negarlo. Pero ¿cómo tenemos que mirar esto? Es interesante que en el verso 6, el autor le menciona de una manera, le dice: oyendo y viendo las señales que se hacían. ¿Qué señales se hacían? Muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Entonces, ¿qué significa? Estas cosas, ¿cómo las llama la Biblia? Aquí. ¿Cómo las llama? ¿Cómo las llama, hermanos? Señales. ¿Y qué es una señal? A ver, díganme. Una señal es la que se muestra, pero una señal dice algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Vuelvo a insistir con la lona de allá afuera que tenemos ahí colgada en la pared. Esa lona dice que este lugar donde estamos está la iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos informa los días de servicio que tenemos, ¿sí? Y algunas otras informaciones. Esa es una señal, dice: aquí está la iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida. Pero usted y todas las personas entienden por lógica que es una señal solamente, ¿cierto? Porque no nos quedamos ahí y aplaudimos ahí y estamos cantando ahí y estamos sentados ahí, ¿o sí? Es simplemente una señal. Y eso es la función de una señal. ¿Qué hace? Indica, nos muestra hacia dónde ir. Es claro entonces que todas estas señales, prodigios y milagros que se hacían por medio de los apóstoles
nos indican hacia dónde iba. ¿Sí? ¿Hacia dónde se dirige todo esto, hermano? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia Cristo Jesús. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, esto significa que esta persona estaba engañando a las personas que vivían en Samaria a través de su magia, de la magia que hacía, ¿sí? Pero, escuche, con la intención o con el engaño de que él había estado o pertenecía a alguno de los apóstoles que habían estado con Jesús. Por eso esta expresión dice, haciéndose pasar por algún grande. ¿Por qué? Porque de hecho en el verso 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces, era una persona que estaba engañando a las personas. Ahora, entiéndame, quiero que comprenda esto. Es una persona que estaba engañando a las personas, dándoles a entender que él era un apóstol de Dios, de Jesús, de los que habían estado en Jerusalén, ¿sí? De los que habían estado con Jesús, haciéndoles entender que lo que él hacía provenía de ¿quién? ¿De parte de quién? De Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. ¿Con qué intención lo hacía esta persona? Quiero que usted entienda, no era de parte de Dios, ¿verdad que no? Estaba engañando a las personas. Ahora quiero que me diga, ¿con qué intención piensa usted que hacía todas estas cosas? Reconocimiento, para que lo vieran. O sea, en otras palabras, hermano, en otras palabras, era o lo hacía con la intención de mostrarse a él mismo. O sea, en otras palabras, egocentrismo. En otras palabras, lo mismo que busca todo el mundo. ¿Qué busca todo el mundo? Satisfacerse a sí mismo. Reconocimiento. ¿El reconocimiento a qué lleva? Popularidad. ¿La popularidad a qué lleva? Poder, dinero, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, verso 11. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿qué? Mucho tiempo, o sea, ya llevaba tiempo este hombre allí. Imagínense cómo lo tenía. ¿Quién era él para estos samaritanos, no? Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ahora escúcheme, véalo a la expresión que utiliza la Biblia aquí. Porque se acuerda que en el verso 7, en el verso 6 y el verso 7 dice, y lo voy a volver a leer, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, o sea, escuchaba lo que decía Felipe, aunado, o sea, junto con lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Las señales, los prodigios, ¿sí? Entonces en el verso 12 dice, pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿qué anunciaba? Entonces todos estos portentosos milagros que hacía Felipe, ¿hacia dónde se dirigían? Para anunciar ¿qué, hermano? El evangelio del reino de Dios. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces había personas que estaban creyendo en el evangelio, ¿sí? Ahora, hermanos, creyendo en el evangelio, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la predicación, ¿de qué? Del reino de Dios.
Estas señales y prodigios que se hacían por medio de Felipe, por medio del Espíritu Santo de Dios, eran encauzados a través de la palabra de Felipe. Felipe, ¿qué hacía? Esa señal la encauzaba ¿hacia quién? Hacia Jesucristo y su reino. ¿Sí? Verso 13. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, o sea, él también se creyó y fue bautizado como las otras personas que vemos en el verso 12. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, ¿estaba qué? Es interesante esto, ¿no? ¿No le parece? ¿Por qué es interesante? Porque este hombre, hermanos, estaba junto con Felipe y estaba mirando ¿qué? Según el verso 13. ¿Qué miraba? Porque había dos cosas que hacía Felipe y una de ellas entonces se encauzaba la otra. Esos milagros y prodigios que hacía Felipe eran encauzados por medio de su palabra ¿hacia quién? Hacia Cristo Jesús y su evangelio y el reino de Dios. Pero este hombre no se fijó en las palabras de Felipe. ¿En dónde puso su mirada? En las señales que hacía. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hoy en día hay mucho Simón, el mago, dentro de la iglesia cristiana. Y muchas personas le siguen. Y muchas personas están siendo engañadas. ¿Por qué? Porque buscan exactamente lo que vemos aquí con Simón el mago. Las señales y los prodigios que los hacen famosos, que los hacen multimillonarios, porque la gente lo que busca es satisfacer su necesidad a costa de lo que sea. Es una realidad, hermanos. Todos aquí tenemos teléfonos móviles, smartphones, que ya no necesitas ni siquiera hacer ningún movimiento y te llega una notificación de alguna iglesia, de alguna persona, sin que tú lo hayas dado clic, te aparece y te dice, aquí está, sanaron a tantas personas en tal iglesia y te empiezan a informarte todas esas cosas. Te llegan. Pero pongamos atención, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué recibieron? Sí, o sea, en otras palabras, no recibieron los milagros, ¿verdad que no? Porque no se estaban centrando en eso. Si usted se da cuenta, tanto Pedro y Juan, cuando sanaron al cojo en el templo, no se centraron en eso. Siempre predicaron ¿a quién? A Jesucristo. Entonces sí entendemos que es un medio el que Dios utilizaba a través de los señales y prodigios, pero era una señal simplemente. Y ellos lo tomaban así. Lo importante que era. Lo importante es lo que dice el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, en otras palabras, ¿qué había recibido? El evangelio. ¿De qué? Del reino. Enviaron allá ¿a quién? A Pedro y Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Tengamos aquí cuidado, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando vino el Pentecostés, ¿qué estaban haciendo las personas? Hermanos, cuando vino el Pentecostés, ¿qué estaban haciendo las personas? Estaban unánimes orando, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué sucedió? Y de repente se derramó el Espíritu Santo. A ver, vamos al capítulo 2.
Dice el verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué, hermano? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban unánimes orando. ¿Alguien les impuso las manos? No. Porque también hay un problema aquí. Muchas gentes, muchas iglesias piensan que solamente es a través de la imposición de manos de una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios, que puede transmitir el Espíritu Santo de Dios a otra persona. Si no es así, entonces no puede ser lleno del Espíritu Santo. Problema. ¿Por qué? Porque aquí vemos otra cosa. En ocasiones sí, en ocasiones no. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4. El verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Están orando, la iglesia está orando aquí. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31, leemos juntos, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ¿alguien les impuso las manos aquí? No. Pero, cuando ellos van a Samaria, en el capítulo 8, hermanos, en el verso 15, dice que llegó Pedro y Juan y entonces impusieron sus manos. En ocasiones, Dios utiliza esta forma, ¿sí? Verso 15 dice: los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Ya explicamos, ¿no? En ocasiones sí, hay otras ocasiones que no. Dios utiliza muchas formas. Verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Es terrible esto. ¿Por qué? Porque Simón, según lo que había pasado con Simón, es que él ya había creído y se había bautizado. Les ofreció dinero. Es increíble que todavía haya pastores que defiendan y digan que Simón estaba bien lo que estaba haciendo. Verso 19 dice, diciendo, ¿qué decía? Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quería este hombre? ¿Qué quería, hermanos? ¿Usted qué piensa que para qué lo hacía? Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. Este hombre está reflejando algo, hermanos. Antes de que viniera Felipe, o antes de que viniera el Evangelio a Samaria, él se hacía pasar por un grande, ¿no? Y estaba engañando a las personas, diciéndoles que lo que él hacía era el poder de Dios. Ahora entendemos que lo hacía por un bien personal. Ahora, en el mundo eso se practica, el engaño, la estafa. Y el engaño, la estafa, ¿se hace para qué? Para ganar popularidad, poder, beneficio propio. Esa es la forma en que el mundo trabaja y de allá venimos. Todos nosotros
De allá venimos. Ahora quiero que usted entienda algo aparte de esto. No solamente es que el mundo... Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Leemos juntos, dice, si ya lo tiene, leemos juntos, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? ¿Quién gobierna el mundo entero? ¿Quién, hermano? Satanás. En otras palabras, no es que Satanás esté allá afuera, tratando de moverse en algunos lugares que nosotros llamamos malos, ¿no? No, hermano. Todo el mundo, todas las personas, todos los seres humanos que no tienen a Cristo en su vida, están bajo el gobierno de Satanás. Y el pensamiento del mundo proviene ¿de quién? De Satanás. ¿Cuál fue el engaño que le hizo caer a Eva, hermanos? Si tú comes del árbol no te va a pasar nada. Es más, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú debes de mirar para ti, por tu bienestar, lo que te hace bien a ti. Ese es el engaño. Esa es la forma en que el mundo vive. Sigue tus sueños, que nadie te impida, nadie te tiene que decir cómo pensar, nadie te tiene que decir qué hacer. Tú puedes y tú sabes lo que es mejor para ti. Vive tu vida, que nadie te lo impida. Haz lo que tú quieras. Nada más tenemos una vida y es corta. Entonces piensa para ti. Ese es el pensamiento del mundo, esa es la filosofía del mundo. Y esa filosofía y ese mundo están bajo el gobierno ¿de quién? De Satanás. Entonces esa filosofía es la filosofía ¿de quién? De Satanás. Entonces cuando nosotros vamos al libro de Hechos capítulo 8 y vemos a este hombre llamado Simón, que era mago y que según entre comillas creyó al evangelio y se bautizó, pero que de repente mira lo que estaba haciendo Pedro y Juan al momento de imponer sus manos. Las personas eran llenas del Espíritu Santo. Esta persona entonces le brotó lo que en realidad era. En otras palabras, esta persona pudo haber fingido que había creído en lo que estaba diciendo Felipe. Pero al final, vamos a regresar al capítulo 8 de Hechos. Ve lo que estaba haciendo, dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, verso 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. O sea, aquí me llamó la atención, no sé cuando ustedes meditaron, ¿qué entendieron sobre este punto del capítulo 20, del verso 21? ¿Qué significa lo que Pedro le está diciendo? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, ¿qué es lo que le está tratando de decir Pedro aquí?
O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo Pedro es que, o sea, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, significa, tú no has entendido nada. Tú no has entendido nada. Tú no eres, ni siquiera eres parte de este reino, ni siquiera eres parte de Dios, no has entendido quién es Jesús, no has comprendido absolutamente nada. Y sí es cierto. Miren lo que sigue diciendo. No tienes parte ni suerte en este asunto. Leemos juntos lo que sigue. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué está demostrando esta persona? Lo que había ¿dónde? En su corazón. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, en otras palabras, ¿qué le está diciendo? Esta expresión, hermano, que vemos aquí, es una expresión que también aparece en el libro de Hebreos, capítulo 12. Mire, vamos al Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. En el verso 15, mire lo que dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué dice, hermano? Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos que sean contaminados. Entonces, ¿cuál es la recomendación, la exhortación, la alerta que está poniendo el autor de Hebreos sobre los hermanos? ¿Qué les está diciendo? Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, hermanos? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa esto de una raíz de amargura? ¿Qué significa esto? Y cuando nosotros vemos la palabra amargura, no tenemos idea, hermanos. ¿Por qué? Porque amargura, cuando nosotros lo definimos en el diccionario normal, ¿sí?, pareciera que es una persona que está peleada con la vida. Vamos a ponerlo así, de manera sencilla, ¿sí? Pero este verso, hermanos, tiene su verso o su cimiento en Deuteronomio capítulo 29. Vamos a Deuteronomio 29, búsquelo. Deuteronomio capítulo 29. En el verso 16, mire lo que dice. Desde el 16 vamos a leer. Dice, porque vosotros, capítulo 29, verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto, ¿qué, hermano? Sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Verso 18, ponga atención. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Verso 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él, ¿qué diga, hermano? Se bendiga en su corazón diciendo, ¿qué dice, hermano? Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, ¿qué significa esto? En otras palabras,
¿Qué significa raíz de amargura? ¿Sabe lo que significa? Es el corazón de la persona que quiere ir en pos de su propio camino, independientemente de la advertencia de Dios. ¿Qué vemos aquí? Usted le dice a Moisés al pueblo, le está hablando Moisés al pueblo: ustedes vieron cómo vivíamos en Egipto, cómo salimos y fuimos en medio de todas estas naciones y vimos todo lo que ellos tenían, todas sus abominaciones, ídolos, etcétera, etcétera. Y en el verso 18, ¿qué dice? No sea que haya en vosotros algún varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros que raíz que produzca hiel y ajenjo. En otras palabras, ¿qué dice? Verso 19 lo explica. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, o sea, es una persona que sabe lo que está diciendo Dios, él se bendiga en su corazón. O sea, ¿qué significa eso? Diciendo, tendré paz. O sea, en otras palabras, ¿qué dice? Me va a ir bien, no va a pasar nada. Dice, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. En otras palabras, es el corazón de una persona que quiere ir en pos de su propio camino, independientemente de la advertencia que Dios le esté dando. Entonces, ¿qué estaba haciendo Simón el Mago? Se supone que el cristianismo, lo que nos enseña la Biblia, es que Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz, del gobierno de Satanás al gobierno de Cristo Jesús, de muerte a vida. Pero este hombre, ¿en qué seguía? En el camino de su propio corazón. O sea, no había sido transformado, no había sido cambiado. Hermanos, cuando nosotros, independientemente que te hayas bautizado, independientemente que hayas dicho tú, sí creo en Cristo, si la vida que tú vives es una vida que va y camina rumbo a satisfacer sus propios deseos y anhelos, independientemente de conocer la palabra de Dios, es una persona que tiene raíz de amargura. Por eso cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 8, Pedro entonces lo define perfectamente, ¿no? Capítulo 8, verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿qué? Veo que estás. O sea, él todavía estaba preso ¿de qué? De la maldad. En otras palabras, estaba preso en las cosas del mundo. En otras palabras, ¿quién gobierna el mundo? En otras palabras, este hombre estaba preso por Satanás. Una persona que vive satisfaciendo sus propios anhelos y deseos es una persona que está siendo gobernada por Satanás. ¿Por qué? Porque la vida de una persona del reino es una persona que, lo vemos aquí en todos los capítulos, busca satisfacer la voluntad de Dios, vive para satisfacer la voluntad de Dios, busca a cada momento satisfacer la voluntad de su Rey, de su Señor. Ejemplo, Pedro, Juan, Esteban, la iglesia.
a pesar de las circunstancias que estén pasando, son personas que siguen manteniéndose fieles, firmes, que buscan cada día más la voluntad de Dios. Por eso hay un contraste total. Mientras este hombre está buscando y está tratando de encontrar las cosas de Dios a través del mundo, eso es imposible. Vemos, hermanos, a un eunuco, dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y oyendo al profeta Isaías, y leyendo al profeta Isaías, como si hubiera un iPad, ¿no? Llevaba un iPad ahí escuchando al profeta. Leyendo al profeta Isaías, llevaba sus iPods, ¿no? Verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué quería? El bautismo representa, o en ese tiempo representaba, el unirse a esa fe. Eso es lo que representaba. Cuando este hombre escucha las palabras de Felipe, lo que quiere es ser parte de ese evangelio. Y entonces, ¿qué le dice Felipe? Leemos el verso 37 juntos. Dice: Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, este hombre no vio los milagros que vio Simón, ¿o sí? ¿No? Y a veces pensamos que necesitamos milagros para que la gente crea. Si el pueblo de Israel vio 11 plagas, vio caer maná, vio una nube en el desierto en el día, y en la tarde una columna de fuego, no se murió de sed en el desierto, le cayó pan en el desierto, y aparte vio cómo Dios abría un mar entero para que pasara en seco, y ni así creyó. A veces nosotros pensamos que necesitamos. ¿Qué necesita usted para creer, hermano? ¿Qué necesita usted para ya afirmarse? Para que verdaderamente sea una persona que quiera estar en esa fe. ¿Qué necesita? ¿Un milagro portentoso? Hermano, no sirve. ¿Qué fue suficiente para este etíope? ¿Qué fue suficiente? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Y a veces esta palabra que estamos nosotros leyendo, tenemos el privilegio de ir a ella, de escuchar a Dios, la despreciamos.
¿Qué es una persona que verdaderamente ha creído, hermanos? Es una persona que quiere entregar su vida por completo, que quiere ser parte, que cree verdaderamente en Jesús, que es el Hijo de Dios. Verso 38 dice: y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué nos muestra el capítulo 8? Dos personas, dos personajes importantes. Uno vio señales, prodigios, también escuchó la palabra de Felipe, pero siempre puso su mirada en esos actos portentosos. Quería ese poder, quería tener ese poder. ¿Para qué? Para poder tener el poder de dar el Espíritu Santo a las personas, vendérselo al mejor postor y decir: yo soy ese gran hombre que puede darte el Espíritu Santo de Dios. Esta persona tenía el pensamiento del mundo, pensaba como el mundo. Por eso tenemos que entender algo, hermanos. Por último, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Verso 2. Capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Leemos juntos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice entonces Pablo a los hermanos que estaban en Roma? No se amolden, no tomen la imagen del mundo. Pero ¿qué dice después? Dice: sino transformaos. Esta palabra transformaos es la palabra metamorfo en el original, que significa, o de donde nosotros sacamos la palabra metamorfosis. O sea, es prácticamente cambiar totalmente de apariencia. Lo que hace una oruga cuando hace su metamorfosis y se convierte en una mariposa. O sea, es totalmente diferente, ¿no, hermanos? Cuando llegamos al Evangelio, entonces somos personas nuevas, totalmente transformadas, totalmente diferente. Ahora, ¿qué dice aquí? Sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué, hermano? De vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué significa? Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar viene ¿de dónde? Del mundo. Y a veces traemos o pensamos que las cosas del mundo se pueden aplicar aquí. Una persona que sigue pensando como el mundo pertenece al mundo. Así es. Dice aquí: la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es una persona que a través de cambiar su mentalidad a una mentalidad ahora en Cristo, esa persona busca satisfacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quién eres tú? Y lo digo hacia allá porque la pregunta ya me la hice yo, pero ahora quiero preguntársela a usted. Yo sé que usted, hermanos, no va a ofrecer dinero para que le den el don de Dios, pero ya cambió su mentalidad, ya cambió la mentalidad del mundo. ¿Es una nueva mentalidad la que usted tiene? ¿O todavía sigue pensando conforme al mundo, viviendo conforme al mundo? Está aquí, pero buscando las cosas del mundo. Está sentado aquí. Creyó Simón, se bautizó Simón,
pero no era parte del reino, hermanos. No me van a dejar mentir. Hemos visto mucha gente bautizarse y abandonar su fe e irse al mundo y perderse totalmente. ¿Qué sucedió ahí? En apariencia, a veces sí, podemos fingir, pero acá tarde que temprano sale esa raíz de amargura que es, al final, un corazón de una persona que quiere ir en pos de su propio camino, independientemente de la advertencia que Dios le dio. ¿Quiénes somos? Ese eunuco que escuchó la palabra e inmediatamente quiso ser parte de ese reino. Y ya no leímos, pero usted lo leyó seguramente. Y después de que se levantan del agua, es arrebatado Felipe por el Espíritu Santo, y este eunuco empezó a predicar el evangelio a todos los lugares donde iba. Este es una verdadera persona convertida. Reflexionemos. Vamos a orar.